Zona Cero. Fiel a su cita, aquí está nuestro monográfico Zona Cero, y en esta ocasión vamos a alejarnos muchísimo, porque sí, vamos al punto más remoto del planeta. Es la isla de Pascua, la eterna isla de Pascua. Sus moais, imposibles de ver porque está prohibida su visión. Dicen que el que vea los moais caerá sobre una maldición. Bueno, pues eso vamos a comentarlo. Aquellos habitantes curiosos que devastaron la isla, que provocaron un cataclismo ecológico. Lo vimos en la película de Kevin Costner, se llamaba Rapa Nui, el ombligo del mundo, aunque dice Carlos Canales que eso del ombligo del mundo es muy discutible. Bueno, pues esta noche, por supuesto que todo va a girar en torno a la legendaria isla de Pascua. Allí quedan todavía 2.000, 3.000 habitantes, muy aislados de Chile, pero bueno, siguen viviendo su auténtica forma de ver la vida con resignación. No sé si más o menos cristiana, pero sí en todo caso muy pagana. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Tú eres orejas cortas o orejas largas? A la vista está, orejas largas. Orejas largas. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tu oreja más cortita. Sí, las tengo un poco más cortas. Bueno, pues la isla de Pascua, decía, el punto más remoto del planeta. Bueno, uno de los puntos más remotos del planeta. Ya sabes que también hay discusión, porque hay muchas islas por ahí perdidas que también se atribuyen ese apelativo. Pero tan famosa como esta. Pero tan famosa, evidentemente, y tan misteriosa. Porque es verdad que la fama le da este misterio, y estamos hablando pues de una isla tan emblemática que desde siempre, ¿no?, ha tenido ese aura de enigma, de lo que hay allí, de los moais, de los ajus, que son estos lugares donde están asentados los moais, y bueno, de las cavernas, que es algo que tampoco se ha hablado, de los petroglifos, y de toda esa leyenda mítica de quién fueron los primeros pobladores, que ya les entroncan pues con culturas precolombinas e incluso con Egipto. Por lo tanto, todo eso es una ensalada apasionante, intrigante, que hace que la isla de Pascua pues sea uno de los lugares, a pesar de tan lejanos, los lugares turísticos por excelencia de gente que tenga pasta, claro. ¿Qué te parece la película de Kevin Costner, Carlos? A mí me gustó. A mí me gusta mucho. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Sí. Y además, dentro de las interpretaciones que hay de lo que pudo pasar, luego explicaremos en qué se basa como elemento de recreación de lo que podría haber sido la historia de los Moai, la película de Kevin Costner. Sobre lo que has comentado al principio, lo de Rapa no es exactamente que no signifique el ombligo del mundo, sí parece que es uno de los nombres de Pascua, sino que Rapa Nui, que es el nombre más conocido de Pascua, aparte de Isla de Pascua, no es un nombre del lugar, no es un nombre pascuense, sino que es un nombre que fue bautizado por los tahitianos en el siglo XIX. Es un nombre también polinesio, pero no es el que ellos mismos se daban a sí mismos, que era Tepito o Tejemua, ombligo del mundo, o Mata Kiterage, los ojos que miran el cielo. Un nombre muy bonito. Muy bonito, los ojos que miran el cielo y el ombligo del mundo. Sí, la verdad es que eran modestos, vivían aislados, pero... Bueno, realmente sería Mara Kiterani, que son los hijos que miran al cielo, o los ojos que miran a las estrellas, porque el otro, vamos a ver si lo decimos. Es que Jesús habla polín. Metakiteragi sería una variante de la leyenda que está haciendo referencia a los 7 exploradores primigenios. Sí, ahora pero lo de los ojos que miran al cielo, a las estrellas, me parece apasionante, porque incluso hay algunas guías mal informadas, donde habla de los moais, diciendo que estos ojos miran al cielo y en dirección al mar, cuando esto es lo contrario. Curiosamente, estos moais dan la espalda al mar, por algo que todavía se ignora, pero que desde luego forma parte de ese simbolismo. ¿Y cuántos moais puede haber en Pascua? Pues te digo, uno de los últimos recuentos que ha habido, más por una investigadora, una arqueóloga, que se llama Joan van Tilburg, ha analizado, clasificado y catalogado 887 moais. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando tanto de los que están en posición erecta, como los que están tumbados, los que están pues prácticamente haciéndose en los volcanes, ¿no? 887. Sí, pero de los cuales son 550 realmente los enigmas pétreos que se pueden ver, que se pueden contemplar y que oscilan entre los 4 y los 20 metros de altura, algunos de 10 toneladas de peso. Bueno, pero se necesitó mucha gente para construir eso, ¿no? Para levantar eso. Claro, aquí está uno de los enigmas. Se sabe que nunca ha sido muy poblada esta isla. Es una isla que en un principio tenía muchísima vegetación, ahora no la tiene. Se tuvieron que talar muchísimos árboles, supuestamente, para poder trasladar estos moais. Y uno de los enigmas que se plantean es no solo cómo se hicieron, que bueno, más o menos hay alguna que otra teoría, y de hecho huellas de herramientas y de utensilios han quedado en estos volcanes como en el Ranuraraku. Pero un enigma mayor era, muy bien, una vez que están ya tallados, cómo se trasladan hasta sus lugares. Aunque hay varios lugares, ¿no? Están dentro de la isla y después los que están en la costa.
Y claro, solo hay como dos explicaciones posibles, descartando la de von Däniken, que desde luego después hablaremos de él, pero que estuvieron allí los extraterrestres y que les hacían volar por algún método de antigravedad, pues me parece demasiado fantástico y muy folclórico. Pero sí hay muchísimas técnicas para poder trasladar estos moais. Pero fíjate, Jesús, lo que dices, llegan a alcanzar los 20 metros de altura, ¿eh? Sí, no, desde luego, esos son gigantescos. Y las expediciones importantes que ha habido allí, entre ellas la de Thor Heyerdahl, una de las preocupaciones que han tenido, no solo excavar y encontrar algunos vestigios de la historia pasada de Rapa Nui, es saber eso, cómo han podido ser trasladados. Y de hecho, Thor Heyerdahl y su equipo levantó uno de los que estaban tumbados en una famosa guerra que ocurrió en el siglo XVII, de la que ya hablaremos, y bueno, le costó Dios ayuda. Sin embargo, ahora últimas teorías desde el año 99, o sea que muy recientitas, pues han explicado de una forma coherente y lógica cómo puede haber sido ese traslado. Y desde luego hay que descartar cualquier intervención maravillosa, extraordinaria, no sencillamente pues con la ayuda ingeniosa de algunos métodos de deslizamiento y sobre todo pues la ayuda humana entre hombres, mujeres y niños, que todos ellos contribuyan pues a que esto fuera levantado. ¿Y qué sabemos de la historia de Rapa Nui? Bueno, antes vamos a empezar porque lo principal es lo que acaba de decir Jesús ahora. Actualmente, hablo en el año 2001, sí, ya nadie discute cómo se hicieron las estatuas de la isla de Pascua. Es relativamente fácil, ya se sabe cómo, y se han hecho varias como prueba, es decir, lo que es arqueología práctica, es decir, para intentar demostrar cuál era la técnica, que mejor que hacerlo. Por eso decía yo el otro día que lo haga alguien con la pirámide de Egipto, a ver qué tal, o que titule Diorita. Sí. Bueno, pues que en este caso no hay duda, se sabe cuál fue la técnica utilizada, es casi seguro, no del todo, pero sí hay una aproximación bastante lógica de ingeniería de cómo pudieron moverse hasta la posición que ocupan actualmente, pero lo que no se sabe, y ese es el primero de los misterios y ahora hablaremos de él, es ¿por qué las hicieron? ¿Por qué tantas? Y por eso, ¿por qué de espaldas al mar? ¿Y en homenaje o en culto a quién? Exacto. ¿No? Bueno, vamos a contar un poco de historia. Un poco de historia porque una de las cosas que mucha gente no sabe, aparte del hecho de que ahora sean parte de la República de Chile, una nación al fin y al cabo del mundo hispánico, es que la isla de Pascua fue española, por lo menos formalmente, durante un periodo de tiempo bastante largo. La isla de Pascua debe su nombre, el nombre con el que lo conocemos en Occidente, al navegante holandés Jacobo Roggeveen, que llegó a ella en la Pascua de Resurrección del año 1722. La verdad es que cuando Roggeveen llega a Pascua, las luchas que comenzaron, y se sabe ya con seguridad que empezaron en torno al año 1680, es decir, unos años antes, a finales del siglo XVII, tenían todavía, es decir, había un cierto recuerdo de ellas, y él fue capaz de recoger el enorme impacto que había supuesto para la isla lo que había ocurrido, que es lo que recoge, por cierto, unos años antes, en la película de Kevin Costner. Sí, un lugar tan pequeño con una guerra civil y una catástrofe tan ecológica. Aterradora, además, una catástrofe ecológica total, porque ellos sí eran conscientes, ya los primeros navegantes europeos, que aquella isla había tenido en algún momento una vegetación mucho más rica que lo que ella entonces presentaba, o que lo que tiene ahora, que fue tremendo. Sí. La verdad es que la historia de Pascua, a partir de esas supuestas guerras civiles de finales del XVII, es un cúmulo de desgracias de tal naturaleza que a veces no me extraña que los pascuenses se consideran a sí mismos poco más o menos como una gente que ha sufrido una especie de maldición. Después del navegante holandés, la verdad es que la isla apenas fue visitada por europeos, solamente de manera ocasional, hasta que a finales del siglo XVIII recibe un nuevo nombre, Isla de San Carlos, por parte del navegante español Felipe González. Felipe González de Aedo. Por consiguiente llegó a la isla. Que en 1770 toma posesión de la isla en nombre de la corona española. En 1770. De Carlos III. O sea que unos poquitos años y formal y nominalmente, la isla, aunque no tuvo guarnición, la guarnición española más oriental en el Pacífico desde América era la isla de Juan Fernández, que era una colonia penal, la colonia penal del fin del mundo. Famosa por lo del náufrago de Alejandro Sárkis, que dio origen a la leyenda. Más al este de Juan Fernández no había colonias españolas hasta ya la Polinesia, pero sí hubo una especie de ocupación formal al menos, que luego es lo que argumentó Chile a finales del siglo XIX para tomar posesión de la isla de Pascua como límite oriental de su territorio. Recibió luego dos nombres más, Teapi y Bahiu, cuando James Cook llega a ella y la cita en sus relatos. Se cree que es entonces cuando los tahitianos que acompañaban a Cook le dieron el nombre de Rapa Nui, que es el nombre con el cual es más conocida dentro del mundo polinesio. De hecho, es su nombre oficial dentro del mundo polinesio. La población de la isla, según las investigaciones actuales, es relativamente reciente. Es discutible, pero vamos, se considera que la isla fue alcanzada por primera vez por navegantes polinesios en torno al siglo XI. Con esto se convirtió, obviamente, en el último lugar de la Tierra en ser poblado, puesto que el penúltimo, que es Nueva Zelanda, se sabe que contó con una población maorí precisamente a finales del siglo XVIII.
Esto rompería alguna de las teorías misteriosas y extrañas que circulan en torno a la isla y además está en contradicción con algunas de las leyendas lejanas. Sin embargo, lo cierto es que es lo más lógico. Hablabais al principio de cuál es la isla más aislada del mundo. Pascua no lo es, ni siquiera es la más habitada. La última isla habitada, la más lejana a cualquier punto habitado, es Pitcairn, la del Motín del Bounty. Pero, como es bien conocido, no fue habitada hasta el Motín del Bounty, lo cual quiere decir que fue habitada en tiempos relativamente recientes, es decir, a finales del siglo XVIII. Eso convierte la isla de Pascua en una rareza ya per se, una rareza geográfica, aislada. Y sin embargo, ¿cómo es posible que un lugar tan aislado ofrezca dos gigantescos misterios? Hemos citado el primero, el emblema, el icono del misterio, que son los Moai. Sí. Pero hay un segundo. De los pocos alfabetos que hay en el mundo, que hay muy pocos porque todos derivan más o menos unos de otros, hay uno que está absoluta y completamente aislado de todos los demás, el rongo rongo. El rongo, sí. Yo hablé hace 8 o 9 años con pues lo que era el cacique de la isla, ¿no? La autoridad moral de la isla, ¿no? Y claro, pues el hombre sí hablaba español, con más o menos lo hablan más bien. Con más o menos intención, pero claro, él estaba muy orgulloso de su rongo, ¿no? Él decía que eso era lo que les daba identidad cultural, lo que les diferenciaba de otros, ¿no? Que el rongo es el misterio mayor de Pascua hasta tal extremo que por parte, por ejemplo, del grupo de investigadores de Cavall y Sforza, los genetistas que están investigando el origen de la humanidad y los movimientos migratorios de los seres humanos, están desconcertados con Pascua porque el grupo de lingüistas que les acompaña creían o sostienen de una manera absolutamente fracasada que el rongo está inspirado de alguna manera en el alfabeto latino occidental. Sin embargo, hay dos hechos que demuestran que es imposible. El primero es que parece que el rongo por lo menos ya era conocido en el siglo XIII, es decir, nada más ser poblada la isla. Y lo segundo, que parte de la ideografía del rongo, y esto es fascinante porque a mí me parece una teoría interesante de verdad, está muy relacionada con la escritura de la cuenca del Indo. Eso sí que es interesante. Y tanto, porque se han hecho además unos análisis de estos ideogramas de las tablillas de rongo y estos ideogramas del Valle del Indo, sobre todo en las dos ciudades principales, que era Harappa y Mohenjo-Daro. Y bueno, las semejanzas son tremendas. Yo estaba haciendo esa comparación y no estamos hablando de una o dos, sino de decenas de símbolos muy similares, donde, bueno, la casualidad parece que hay que descartarla, pero claro, si esto es cierto, aquí sí que entra uno de esos misterios de los que estamos hablando, mucho mayor que los de los Moai, porque estas tablillas del Valle del Indo, estamos hablando de 2700 años antes de Cristo. En fin, no sé si los antiguos pobladores de la isla de Pascua tienen esta antigüedad, pero desde luego sí es preocupante, y la pena es que se hayan conservado muy pocas de estas tablillas, estas mal llamadas tablillas hablantes, las de rongo, y digo hablantes porque todavía no se ha podido descifrar su mensaje. No nos han hablado nada ni nos ha podido decir nada de ese mensaje que está todavía por descifrar. Fíjate que, sin embargo, el estudio del rongo, que ahora mismo es, como es claramente lo más misterioso que hay ahora mismo el día de Pascua, por dos razones, no solamente por el aislamiento geográfico de su alfabeto, que es único en el mundo, sino por otra razón, no existe ningún alfabeto en la Polinesia. Entonces, ¿cómo es posible que en una isla tan pequeña, tan aislada del mundo, existan no solamente esas estatuas gigantescas que no parecen obedecer a nada, sino que además hay un alfabeto único que, encima de estar relacionado con algo, lo está con culturas del Indo de hace 4000 años? Bueno, la verdad es que es para desesperar a cualquiera. Volvemos a uno de los motores que mueve siempre la zona cero, ¿no? Esa mejora de las comunicaciones hace 5000 años. Claro, pero fíjate que esto es lo que realmente sería el enigma, o casi el ombligo del enigma de Rapa Nui, que son estas tablillas, y no tanto los Moai, que cuando lo miras, pues con los últimos datos científicos que tenemos, cada vez hay menos misterio, porque se sabe cómo se construyeron, se sabe más o menos cómo fueron trasladadas. Las canteras. Y claro, ahí están las canteras, la piedra es de allí, porque claro, si fuera una piedra volcánica que no pertenece a ninguno de los 3 volcanes que tiene la isla de Rapa Nui, pues hombre, te llamaría mucho la atención, porque entonces el traslado sería mucho más dificultoso, pero que va, están allí. Bueno, en todo caso, es desplazarse unos cuantos kilómetros, y se podía hacer porque tenían todo el tiempo del mundo. Sí. Sin embargo, estas tablillas y los túneles, prácticamente toda la isla es un queso de Gruyère, no voy a decir nada de ese mensaje, que está todavía por desde ha hablado, y por no olvidar los petroglifos. ¿Cuántos kilómetros tenéis ahí el dato? ¿Cuántos kilómetros tiene la isla de Pascua? Pues te lo digo ahora mismo. Vamos a buscar. 179 kilómetros cuadrados. Y 2.700 habitantes tiene ahora mismo. ¿2000? 764. En 179 kilómetros cuadrados. Sí. Claro, 887 moais. Y 2.000 habitantes, hay un Moai por cada 2 personas. Es de una complejidad tremenda. Y además solo en esa isla, porque podrías decir, bueno, si es toda una cultura polinésica que ha extendido sus tentáculos por las islas adyacentes, dices, bueno, más o menos ha habido una cultura que ya sabes que después se ha entroncado con ese mítico continente que estaba en el Pacífico llamado Mu, o a saber cómo, porque se le ha dado muchísimos nombres. Pues bueno, podría tener su razón de ser, pero no, solo ha quedado ahí preservado ese legado cósmico
para algunos estudiosos y arqueológico para la gran mayoría, que no lo sabemos interpretar, pero que realmente tiene menos de misterioso de lo que realmente pensamos. Y sin embargo, esa tablilla rongo sí que es un auténtico Bueno, misterio. para que os hagáis una idea, los oyentes de la zona cero de la Rosa de los Vientos, pues Menorca tiene 700 kilómetros cuadrados y de punta a punta creo que son 45 kilómetros, ¿no? Claro, es que eso nos da una idea de cómo es Pascua, de lo que se generó allí, de lo que se pudo vivir ahí con intensidad en pocos siglos. Es que acabo de hacer eso, acabo de hacer la división, un Mojai por cada 3 personas. Por cada 3 personas. Es algo increíble. Hay que tener en cuenta que, bueno, por cierto, Pascua sufrió un verdadero drama demográfico a finales del siglo XIX cuando los guaneros y los capturadores de guano peruanos se llevaron a prácticamente toda la población como esclava a la costa peruana. Cuando por fin los devolvieron a su isla, eran poco más o menos que unos cientos y estaban absolutamente destrozados. Eso rompió de una manera casi absoluta la tradición pascuense, que en gran parte pudo ser reconstruida a través de los contactos que ha habido ya en el siglo XX con otros polinesios. Y debe ser una población muy endogámica, ¿no? Claro, lo que pasa que están muy mestizados ahora mismo. Es decir, con los chilenos. Sí, bueno, no solo con los chilenos, con americanos, y hay mucha sangre de balleneros americanos y anglosajones, y de hecho hay niños pascuenses rubios, bastantes, aunque aún siguen siendo básicamente polinesios. Lo que sí que es cierto es que al perder su tradición y tener que heredarla en parte de las islas vecinas, porque hicieron un ligero mimetismo con Tahití y con las islas más próximas, por ejemplo, todas las danzas que hay ahora cuando llegas en avión a Pascua, pues bueno, son inventadas, son recientes y no forman parte de su tradición, porque la tradición prácticamente la perdieron. Lo que sí que es verdad es que en las tablillas rongo, con ellas, con lo que voy a contar ahora, voy a abrir otros dos de los grandes misterios que están ahora mismo en investigación muy seria sobre Pascua. El primero de ellos es que quien hizo las tablillas rongo, y solamente se conocen 21, tenía mucha prisa. Y digo que tenía mucha prisa porque aprovechó los espacios en las tablillas hasta prácticamente cada esquina y cada hendidura, y las escribió por las dos caras. Es decir, quería dejar un mensaje que para él era muy importante y que sin duda alguna está relacionado con los túneles que horadan toda la isla. Es decir, alguien en Pascua tuvo una enorme amenaza, o presintió una enorme amenaza, hasta el extremo de que le impulsó a escribir de una manera compulsiva, aprovechando todo el espacio que tenía para dejar un mensaje de no sabemos qué, y desde luego intentar ocultarse en el interior de la tierra. Eso solo simboliza una cosa: mucho miedo. Mucho miedo. ¿Se sabe cuándo se levantó el último Moai? Sí, se cree que en 1692. En 1692. Se cree. O sea que más o menos... Antes de la guerra, esa fratricida. O durante la guerra. O durante la guerra. Durante la guerra. Sí. A lo mejor eso provocó la guerra también. Parece que la guerra empezó, según los datos actuales, que estos son datos del gobierno chileno, según los estudios actuales basados en unos pequeños como dibujos que hay de aproximación de cómo pueden ser los Moai, la guerra comenzó en torno a 1680, es decir, en el último tercio del siglo XVII, que es la fecha en la que se edificó el último de ellos. O sea que 30 años antes de ser descubiertos o de entrar en contacto con la cultura europea, pues se levantó el último Moai. En cambio, las tablillas rongo estuvieron, aunque no se sabe exactamente cuándo son las que se conservan, lo que sí se sabe es que desde luego el tipo de escritura parece remontarse al siglo XII, si bien además es muy elaborada, puesto que hay luego una serie de petroglifos fantásticos. Algunos de ellos a mí me tienen fascinados porque son parecidísimos a las águilas visigodas. Es decir, parecen la artesanía ibérica, o sea, es una cosa curiosísima. Y la verdad es que me llama mucha atención porque dos de ellos hacen referencia a aves que no existen en la isla de Pascua, lo cual simboliza dos cosas. A, o que había una fauna diferente, motivada probablemente por resistencia de grandes bosques, o B, que los que llegaron allí venían de un lugar donde esas aves existían. El parecido de una de ellas con el cóndor es tan notable que las relaciones con América, que es lo que intentó probar Thor Heyerdahl cuando hace la famosa expedición de la Kon-Tiki en el 54, pues están muy relacionadas con un hecho cierto. Y es que las leyendas de Perú, del Tahuantinsuyo, hablaban de navegantes que habían ido hasta la isla de Pascua, es decir, hasta una isla donde se ponía el sol, y que de allí habían traído, bueno, pues ciertos objetos. Uno de esos objetos, y eso sí que es fascinante, porque hay un enlace histórico que ahora se está investigando mucho, es que, a diferencia de lo que ocurrió en México, el Inca, cuando me refiero al Inca, me refiero al soberano de Tahuantinsuyo y al menos la corte, no se sorprendió por los caballos. Le sorprendió el tamaño, pero no su existencia. Y es que en uno de los enterramientos reales de Perú se ha encontrado un hueso que corresponde a un caballo enano que existe en las Islas Salomón. Eso quiere decir que sin duda alguna los incas en algún momento de su historia navegaron por lo menos hasta Guadalcanal, que está muy, muy lejos. Exactamente igual, se sabe que trajeron de allí algo sorprendente, un clavo de hierro. Un clavo de hierro que parece tener origen filipino. Fue llevado por alguien a la isla probablemente de Mindanao, y desde allí, a través de un comercio sordo, que del cual se desconocen todas las rutas, llegó hasta la Salomón, donde fue llevado de alguna manera hasta el Perú incaico. Bueno, esto es tan sorprendente. El hecho que hubiera navegación transoceánica, aunque fuera ocasional,
en los siglos XIII y XIV de la era cristiana, bueno, ahora mismo es la pista más interesante de investigación que hay abierta. Estoy refrescando mi memoria y acordándome de la conversación con este hombre tan curioso. Fue una entrevista, os lo aseguro, surrealista, ¿no? Fue una entrevista muy surrealista. Hubo un momento, pues, él hablaba de su identidad como pueblo, reivindicaba, decía, conocía a todas las familias, estuvo a punto de enumerarme todas las familias de la isla, y cuando le pregunté, bueno, ¿y ustedes no aspiran a una independencia, a una entidad nacional? Casi le falta decir, ¿lo qué? O sea, ni se lo planteaba, ¿no? Estaba pensando que eso es como el Pirquén, que están los pueblos más aburridos, no sé cómo escapar de allí. ¿Qué estás diciendo? Eso es independencia que... Ahí en la provincia de Valparaíso, claro, Chile, claro, estamos aquí con no nuestro... tiene demasiados problemas, se están sustentando, aparte de lo que da la agricultura, por el turismo. Por el turismo, pues sí, yo creo que ahora previamente están viviendo su edad de oro. De todas maneras, se decía que el hombre más aburrido de Chile es el gobernador de Pascua, ¿no? Estaba pensando, es que estaba pensando eso, que ser policía municipal en Pascua sí. es uno de los más aburrimientos del planeta Tierra. 179 kilómetros cuadrados y bueno, supongo que el día que no funcione el cine, pues... Hay un problema, sí. Pero la población no aumenta tampoco. No, porque se escapan, claro, que a todas las generaciones huye de allí un montón de gente y entonces, bueno, consiguen con eso establecerla. Balsas de juncos. Como sea, nadando. Prefieren los tiburones, hacen cualquier cosa. Entonces, debemos presumir que la navegación no era ajena a los habitantes de Pascua. En absoluto. Bueno, la perdieron. Cuando Rovegen llegan ya no navegan. Es decir, pero se sabe que habían navegado, entonces, porque hay inscripciones de barcas y marcas en las rocas. Sí. Y porque de alguna manera tienen que haber llegado. Bueno, claro. no, y además que los dos pueblos principales que componían la población primitiva de Rapa Nui, los dos habían llegado por mar en distintas fechas. El primer pueblo que colonizó la isla, los orejas largas, llamadas orejas largas, que serían los Anau EP, no eran de origen polinésico, en absoluto, se sabe. Navegaron con naves de Totora, idénticas, curiosamente a las egipcias, a las actuales del lago de Titicaca, y bueno, tienen la forma de esas naves, se ha perpetuado en varios petroglifos pascuenses. Procedían probablemente de Sudamérica, por el origen, ¿no?, de este tipo de embarcaciones, y se sabe que estaban en contacto con la cultura que levantó Tiahuanaco, como señala Thor Heyerdahl, ¿no?, por la cantidad de similitudes que pudo ver. Bueno, ese fue el primer pueblo, los Anau, los orejas largas. Cuando llegan los siguientes, los Anau Momoko, que eran los orejas cortas, los que tenían rasgos más indoeuropeos, son claramente polineses, sí. Pues estamos hablando ya del siglo XII, después de Cristo, cuando llegan allí. Llegan en piraguas dobles, insumergibles, por cierto, de madera del tipo catamarán. Y encuentran supervivientes de esta primera raza, descendientes, ¿no?, de estos supervivientes, que se salvaron de milagro. Cuando decía Carlos que esta es una isla maldita, con razón, porque hubo una erupción volcánica en el siglo IV, donde prácticamente mueren todos allí, ¿no? Pero algunos de estos descendientes están ahí, se mezclan más o menos, y bueno, son los primeros, son los que enseñan las técnicas de construcción de las grandes estatuas, que luego van continuando, ¿no? Y van imitando en los ajus de la costa. Estaba pensando, creo que los investigadores ya no es como antes, sino que tienen muy en consideración las leyendas. Es gracioso porque la forma, el significado real de las palabras que ha dicho Jesús, de Hanau o Epe, de los primeros habitantes y de los otros, significa raza ancha y raza delgada, lo cual está haciendo una perfecta referencia a la diferencia que hay entre los probablemente indoamericanos primeros y los polinesios, mucho más esbeltos, que llegaron después. Lo cierto es que no deja de ser gracioso que las descripciones de la conquista española de Perú hablan de los orejas largas como parte de los grupos que rodean al Inca. Es decir, hay una íntima relación claramente con la isla de Pascua, aunque esté a tal distancia. Y parece lógico pensar que desde luego navegación oceánica partiendo desde América hasta Pascua hubo, y por supuesto la de los colonos polinesios. ¿Os acordáis de la famosa película de Kevin Costner, donde también aparece hablando de navegación, esa leyenda de la gran nave blanca, ¿no?, que debía llevarse a uno de los líderes de la isla, y al final era un iceberg, ¿no?, un gran témpano de hielo donde se coloca el líder y se va, ¿no?, para el último viaje. Y ellos tenían también como que habían arribado a la isla, o sea, iban a ir de la isla en una gran nave blanca, ¿no? Sí, es verdad que forma parte de las leyendas. Sí. Y de los 7 inmigrantes que ha reducido la isla. Bueno, las que han tenido mala suerte. Y ahora quería comentar, bueno, para debatirlo además, sobre todo como un pequeño homenaje a Rivera, que ha muerto hace unos días. Que el próximo domingo haremos un especial también dedicado a Rivera. Y que bueno, Rivera. Pues que al fin y al cabo aportó, aparte que Antonio Rivera fue uno de los padres de ufología, aportó una de las teorías más curiosas y sorprendentes que hay sobre Pascua, que es la de su relación con Egipto. Antes de que Jesús ahora exponga un poco en qué consiste la teoría, quiero decir una cosa, porque es importante también, hay que ser realista. Todo lo que sostiene la hipótesis de Rivera es interesante y digno de estudio, salvo que hay un error fundamental, que es por lo que no ha tenido consideración alguna entre los investigadores. Se sabe por referencias que Ptolomeo III, cuando le encarga a Eratóstenes de Cirene la medición de la longitud del radio de la Tierra, que acierta a la perfección con 40.000 kilómetros de circunferencia,
encarga a una expedición que navegue hacia Oriente, no por nada especial, navega hacia Oriente porque son las costas que los navegantes egipcios conocen bien, al menos hasta lo que hoy es Ceilán e incluso más allá. Se sabe que esa expedición salió y como mínimo alcanzó alguna de las islas que se encuentran al sur de Indonesia. ¿Por qué se sabe eso? Pues se sabe porque hay descripciones de los varanos de Komodo, del lagarto de Komodo, es decir, que llegaron muy cerca de la costa australiana. Sin embargo, lo que destruye la teoría de Rivera es que la gran base de él se sostenía precisamente en las embarcaciones de papiro muy similares a las que tenían los egipcios, cuando en realidad se sabe que todas las expediciones egipcias de navegación al este se hicieron en barcos de tipo griego. Por una razón, porque eran infinitamente mejores en navegación oceánica que los egipcios, y además porque Ptolomeo era macedonio. Era macedonio. Claro. Eran descendientes de Alejandro Magno. Aquí, sí, las naves que utiliza, por ejemplo, Cleopatra en Accio son claramente trirremes griegas y birremes. Si no se les ocurría utilizar una barca de papiro porque duraba 2 minutos en el océano y ninguna tempestad. Es decir, ellos navegaban, hacían comercio contra Porbane, como llamaban los romanos, que era Ceilán, incluso con la costa sur de la India, pero lo hacían con naves griegas. Sí. Nunca se les hubiera ocurrido aventurarse con una nave de papiro, porque es que no tiene sentido. Entonces la conexión egipcia, Jesús... Aún así hay algunas cosillas. Creo que está muy cogida por los pelos, pero bueno, tiene su lógica. Estamos hablando de muchos siglos y por supuesto, pues claro que ha podido haber contactos y bueno, es una de las conclusiones a las que llega en ese libro Operación Rapa Nui, que así es como se llamaba esa expedición que organizó en el año 1975. En cuanto a los moais, Jesús, ¿hay otros moais en Polinesia o solamente se pueden encontrar en Pascua? Como tal, como moais, solo hay en Pascua. Es un hecho único. Sí, es único. Lo que sí hay son construcciones megalíticas en otros lugares. Sí. Por ejemplo, en Armadol, ¿no? Dentro de las Islas Carolinas, que siempre se ha hablado y que desde luego también es un enigma fascinante. Un sitio para tocar en Armadol en un monográfico. Algo curiosísimo. Pero la figura que tienen estos moais, imposible, no se encuentra en ninguna otra parte, solo hay. Entonces, las tablillas rongo. Sí. Los moais son elementos característicos y autóctonos de Pascua. Únicos. Exactamente. Y ya digo, y la pena es que se hayan conservado muy pocas porque los franceses se encargaron, ¿no?, de destruir casi todas ellas porque pensaban eso, que eran también símbolos demoníacos. Pues un poco lo pasó también, por desgracia, con los códices mayas. Y eso es lo que le hace genuina a esta cultura. Esas dos cosas, porque bueno, ya lo demás, lo de los túneles, las leyendas del hombre pájaro, es decir, hay bastantes connotaciones pues con otras culturas y donde tienen denominadores comunes también, pero desde luego esas dos cosas son fastuosas. Lo que pasa es que claro, los moais como símbolo megalítico habría que entroncarlos con otros megalitos que se han encontrado en islas dispersas del Pacífico. Entonces ahí sí podríamos hablar, y por eso hay autores que así lo han establecido, de una especie de continente madre, donde al hundirse quedaron diseminadas estas islas, y cada una pues con su pequeña identidad, en este caso la isla de Pascua, con sus moais. Pero desde luego es uno de los enigmas únicos que existen en el mundo. Y recordamos a nuestros oyentes que las tablillas rongo siguen sin ser traducidas. Exactamente, por eso digo que me hace gracia que en muchos libros las llaman las tablillas parlantes o habladoras, cuando es de las únicas que no hemos podido sacar ni palabra, porque es muy difícil, bueno, encontrar ese código, ¿no?, hasta que venga un Champollion y a lo mejor se pueda localizar la clave. Va a ser muy difícil porque además hay cambios serios en la fonética de los pascuenses sobre lo del idioma que se hablaban en el momento en que fueron escritas, que parece ser también de tipo polinesio, pero no se sabe con seguridad. Quería decir que la investigación de John Finlay, que es una de las más interesantes sobre la estructura de Pascua, llegó a la conclusión, solamente basándose en el polen que había en el interior del cráter del Rano Aracus y del cráter de agua que quedaba, que al menos fue una jungla tan intrincada de palma, es decir, de palmera grande, como pudiera ser Guadalcanal. O sea, imaginaros qué isla más bonita y más espectacular tenía que haber sido Pascua hace solamente unos 1000 años. Pues fíjate, Guadalcanal sobrevivió a lo del 42. Pero perfectamente, ¿no? Perfectamente. ¿Qué ocurriría en Pascua, verdad? Bueno, tuvo que ser algo tremendo, pero además es que hay algo es tan sorprendente el que Pascua en sí misma es una civilización. Una civilización global, completa, metida en una microisla, en un lugar perdido del planeta. Una micropoblación. Una micropoblación que no se dedicaba aparentemente más que a trabajar, pero de una manera intensiva. Es que eran unos currantes de... Bueno, dignos de tener en cuenta, ¿eh? Pues Rapa Nui, el ombligo del mundo, o los ojos que miran al cielo. Así es. Pero vamos, el ombligo del mundo me llama mucho la atención porque hay muy pocos lugares que yo conozca que tengan ese nombre, el ombligo del mundo. Uno es Cuzco y el otro es Delfos, en Grecia. Y todos estos lugares tienen unas connotaciones mágicas de primer orden. ¿Y si los ojos miran al cielo, Jesús?
Pues es que están esperando algo. Mejor habría que hablar de sus cultos cargos, porque sabes que una de las teorías también que se esbozaron es que esas estatuas estaban hechas a imagen y semejanza de sus dioses y se hicieron mirando al cielo para esperar algún día esa tan ansiado regreso de sus propios dioses, del Make Make, tan emblemático para los pascuenses. En el año 1692 se erguía el último Moai, y posiblemente también fue la última vez que los pascuenses miraron al cielo. Gracias, Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales. Hay que ver qué guapos y qué monos me habéis venido hoy, vestidos de pascuenses, ¿eh? Ya se me han encogido las orejas. Ya estoy igual. Bueno, pues el próximo domingo nos encontramos de nuevo en la tertulia Zona Cero, donde por supuesto rendiremos homenaje al gran maestro Antonio Rivera, ¿verdad? Aquí estaremos y por supuesto que se lo merece. Muy bien. Tal vez pudo pasar. Luego explicaremos en qué se basa como elemento de recreación de lo que podría haber sido la historia de los Moai, la película de Kevin Costner. Sobre lo que has comentado al principio, lo de Rapa no es exactamente que no signifique el ombligo del mundo, sí parece que es uno de los nombres de Pascua, sino que Rapa Nui, que es el nombre más conocido de Pascua, aparte de Isla de Pascua, no es un nombre del lugar, no es un nombre pascuense, sino que es un nombre que fue bautizado por los tahitianos en el siglo XIX. Es un nombre también polinesio, pero no es el que ellos mismos se daban a sí mismos, que era Tepito o Tejemua, ombligo del mundo, o Mata Kiterage, los ojos que miran el cielo. Un nombre muy bonito. Muy bonito, los ojos que miran el cielo y el ombligo del mundo. Sí, la verdad es que eran modestos, vivían aislados, pero... Bueno, realmente sería Mara Kiterani, que son los hijos que miran al cielo, o los ojos que miran a las estrellas, porque el otro, vamos a ver si lo decimos. Es que Jesús habla polinesio. Metakiteragi sería una variante de la leyenda que está haciendo referencia a los 7 exploradores primigenios. Sí, ahora pero lo de los ojos que miran al cielo, a las estrellas, me parece apasionante. Los árboles, supuestamente, para poder trasladar estos moais. Y uno de los enigmas que se plantean es no solo cómo se hicieron, que bueno, más o menos hay alguna que otra teoría, y de hecho huellas de herramientas y de utensilios han quedado en estos volcanes como en el Ran Uraraku. Pero un enigma mayor era, muy bien, una vez que están ya tallados, cómo se trasladan hasta sus lugares. Aunque hay varios lugares, ¿no? Están dentro de la isla y después los que están en la costa. Y claro, solo hay como 2 explicaciones posibles, descartando la de von Daniken, que desde luego después hablaremos de él, pero que estuvieron allí los extraterrestres y que les hacían volar por algún método de antigravedad, pues me parece demasiado fantástico y muy folclórico. Pero sí hay muchísimas técnicas para poder trasladar estos moais. Pero fíjate, Jesús, lo que dice, llegan a alcanzar los 20 metros de altura, ¿eh? Sí, no, desde luego, esos son gigantescos. Y las expediciones importantes que ha habido allí, entre ellas la de Thor Heyerdahl, una de las preocupaciones que han tenido, no solo excavar y encontrar algunos vestigios de la historia pasada de Rapa Nui, es saber eso, cómo han podido ser trasladados. Y de hecho, Thor Heyerdahl y su equipo levantó uno de los... Sí, las tengo un poco más cortas. Bueno, pues la isla de Pascua decía el punto más remoto del planeta. Bueno, uno de los puntos más remotos del planeta. Ya sabes que también hay discusión, porque hay muchas islas por ahí perdidas que también se atribuyen ese apelativo. Pero tan famosa como esta. Pero tan famosa, evidentemente, y tan misteriosa. Porque es verdad que la fama le da este misterio. Y estamos hablando pues de una isla tan emblemática que desde siempre, ¿no?, ha tenido ese aura de enigma de lo que hay allí, de los moais, de los ajus, que son estos lugares donde están asentados los moais, y bueno, de las cavernas, que es algo que tampoco se ha hablado, de los petroglifos y de toda esa leyenda mítica de quién fueron los primeros pobladores, que ya les entroncan pues con culturas precolombinas e incluso con Egipto. Por lo tanto, todo eso es una ensalada apasionante, intrigante, que hace que la isla de Pascua pues sea uno de los lugares, a pesar de tan lejanos, pues lugares turísticos por excelencia de gente que tenga pasta, claro. ¿Qué te parece la película de Kevin Costner, Carlos? A mí me gustó. A mí me gusta mucho. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Sí. Y además, dentro de las interpretaciones que hay de lo que... La Zona Cero. Fiel a su cita, aquí está nuestro monográfico Zona Cero, y en esta ocasión vamos a alejarnos muchísimo, porque sí, vamos al punto más remoto del planeta. Es la isla de Pascua, la eterna isla de Pascua. Sus moais, imposibles de ver porque está prohibida su visión. Dicen que el que vea los moais caerá sobre una maldición. Bueno, pues eso vamos a comentarlo. Aquellos habitantes curiosos que devastaron la isla, que provocaron un cataclismo ecológico. Lo vimos en la película de Kevin Costner, se llamaba Rapa Nui, el ombligo del mundo, aunque dice Carlos Canales que eso del ombligo del mundo es muy discutible. Bueno, pues esta noche, por supuesto que todo va a girar en torno a la legendaria isla de Pascua. Allí quedan todavía 2.000, 3.000 habitantes
habitantes, muy aislados de Chile, pero bueno, siguen viviendo su auténtica forma de ver la vida con, bueno, pues con resignación. No sé si más o menos cristiana, pero sí en todo caso muy, muy pagana. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Tú eres orejas cortas o orejas largas? A la vista está, orejas largas. Orejas largas. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tu oreja más cortita. Porque incluso hay algunas guías mal informadas donde habla de los moais diciendo que estos ojos miran al cielo y en dirección al mar, cuando esto es lo contrario. Curiosamente estos moais dan la espalda al mar, por algo que todavía se ignora, pero que desde luego forma parte de ese simbolismo. ¿Y cuántos moais puede haber en Pascua? Pues te digo, uno de los últimos recuentos que ha habido, más por una investigadora, una arqueóloga, que se llama Joan van Tilburg, ha analizado, clasificado y catalogado 887 moais. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando tanto de los que están en posición erecta, sí, como los que están tumbados, los que están pues bueno, prácticamente haciéndose en los volcanes, ¿no? 887. Sí, pero de los cuales son 550 realmente los enigmas pétreos que se pueden ver, que se pueden contemplar y que oscilan entre los 4 y los 20 metros de altura, algunos de 10 toneladas de peso. Bueno, pero se necesitó mucha gente para construir eso, ¿no? Para levantar eso. Claro, aquí está uno de los enigmas. Se sabe que nunca ha sido muy poblada esta isla. Es una isla que en un principio tenía muchísima vegetación, ahora no la tiene. Se tuvieron que talar muchísimos